Hola a todos, bienvenidos a esta charla abierta sobre las elecciones en Israel, la crisis política y su proyección regional. Bueno, mientras vamos esperando que se vayan sumando, les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Sofía del Carril, yo soy directora de la Maestría en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Austral. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta charla. Sabemos que hay gente de todos los rincones del país y gente también de otros países de la región, así que gracias por sumarse. También quisiera arrancar haciendo un agradecimiento al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en especial al Departamento de Medio Oriente, por organizar y por sumarse a esta actividad. La verdad nos pone muy contentos poder trabajar también con otras universidades. Y bueno, mientras esperamos para arrancar, quería simplemente compartir que para nosotros es importante hacer actividades como esta, en este caso sobre las elecciones legislativas en Israel que tuvieron lugar este martes, creo que por tres motivos. El primero tiene que ver con el lugar tan importante, tan destacado que tiene Israel en materia de relaciones internacionales, tanto por su historia como por su presente. En segundo lugar, porque estas elecciones, que como vamos a hablar con nuestros expositores invitados, son las cuartas en 2 años, van a tener consecuencias e impactos en la región y también en la relación con las grandes potencias. Y en tercer lugar también porque es interesante pensar esto que está sucediendo en Israel en el contexto de la crisis que muchas de las democracias alrededor del mundo están sufriendo, y poder pensar cuáles son las similitudes y las particularidades del caso israelí. Así que para hacerlo estamos en una compañía inmejorable. Nos acompañan hoy Ignacio Rujansky, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, miembro del Centro de Estudios Sociopolíticos del IDAES UNSAM y coordinador del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y Kevin Ari Levin, que es magíster en Estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales IRI de la Universidad Nacional de La Plata. Para moderar esta charla nos acompaña también Said Chaya, que es docente, profesor de la Universidad Austral, coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la universidad. Said es profesor y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario y es doctorando en Relaciones Internacionales en esa misma casa de estudios. Así que, sin más, te doy la palabra, Said, para arrancar esta charla. Bien, bueno, muchas gracias, Sofía. Muy bueno que hayamos podido organizar esta actividad en conjunto entre el Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Austral. Viendo la coyuntura, dijimos, bueno, de alguna manera está bueno que podamos difundir la opinión del DEMO y de la Universidad Austral también sobre estos temas, de una manera orientar, echar un poco de luz sobre lo que pasa a unos, no sé, 12.000 kilómetros de acá, pero que sin embargo impacta de alguna manera, no solamente por la profundidad de las relaciones que mantienen Israel con Argentina y el impacto que van a cargar seguramente estas elecciones en Medio Oriente, sino también por la colectividad también residente acá en Argentina, que es numerosa. Bueno, me acompañan dos colegas, amigos, que son Ignacio y Kevin. Eh, no sé, Kevin, si querés comenzar vos. Ibas a empezar vos, ¿no? ¿Verdad? Sí. No te estamos escuchando en este momento, pero seguramente es un tema de conexión que ya lo vamos a ir resolviendo a medida que se puedan conectar. Bien, recuerden que me pueden enviar sus preguntas que quieran hacer, que vamos a hacer sobre el final, ¿sí? La idea no es que sean exposiciones súper largas, sino también que ustedes puedan ir, digamos, cuando finalice las intervenciones del doctor Blanqui y del Master Kevin, cuando puedan, digamos, cuando finalice la intervención, puedan, digamos, realizar preguntas, me las mandan y yo les habilito. Sí, a ver si podemos volver con el audio. Hola, Ahí está. ¿escuchás? Sí, perfecto, Kevin, muy bien.
Perfecto. Estoy condenado a tener siempre problemas técnicos cuando hablo con vos. Eh, bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la gente de la Universidad Austral. Es un placer estar acá. Y muchas gracias a todos los participantes por estar acá también. Y es muy, muy lindo ver el interés que hay en algo que está pasando hoy en día tan lejos, como decías ahí, pero de alguna forma que nos impacta y que también resulta uno de los países cuya dinámica política es de las más fascinantes, en mi humilde opinión. Quería así empezar explicando, antes de que Ignacio hablar un poco del contexto, de cómo llegamos acá, una explicación breve, espero, sobre cómo funciona el sistema político israelí, que va a ser necesario para entender cómo llegamos a donde estamos y también cuáles son los panoramas de cara al futuro. Los israelíes, la población de Israel, acaba de votar por el parlamento, en realidad, que se llama en hebreo la Knesset, que es un parlamento unicameral de 120 miembros que tiene teóricamente un mandato de 4 años. Digo teóricamente porque en los 73 años de la historia de Israel, digamos, a pesar de que Israel tiene 73 años, ahora está la 24ª composición del Parlamento. Y si hacen 73 dividido 24, van a ver que el número da abajo de 4. Esto es así porque el mandato de los parlamentarios y el mandato del gobierno puede durar bastante menos de lo que indica la ley, porque en cualquier momento se puede disolver el gobierno y el parlamento y se llaman a nuevas elecciones. Ahora, en las elecciones se presenta una gran cantidad de partidos, unos 40 se presentaron en las elecciones ayer, y en primer lugar tienen que ingresar al Parlamento. Para ingresar, hoy en día se requiere poder representar a por lo menos el 25% de los votos válidos, lo cual hace que sea muy, muy difícil que alguna fuerza política ingrese al Parlamento con menos de 4 parlamentarios. Esto era más bajo antes, existían antes con un diputado, por ejemplo, pero ya no es así. Hoy en día se necesita 3,25. Y esto también fue una forma de dejar afuera a los partidos más débiles y hacer que las cosas sean un poquito más predecibles, lo cual no ocurrió. En esta elección particular, el Parlamento quedó compuesto por 13 partidos. El más pequeño con 4 diputados, que es Ra'am, por el cual y el más grande es el Likud, el partido encabezado por Benjamin Netanyahu, con 30 diputados. Pero se habla de 13 partidos políticos, algunos son coaliciones de partidos políticos. Y en esta elección se vota como si fuera un solo distrito electoral, se distribuyen estos parlamentarios de acuerdo a porcentajes a nivel nacional. Ahora, lo más interesante, que nos lleva a la pregunta sobre cómo seguimos, es cómo se pasa de este parlamento, cuya composición, si quieren, podemos ver ahora. Me parece que es un buen momento para la explicación. Tenemos un nuevo parlamento de 120 diputados, no sé si se está viendo. Bueno, no sé si se está viendo. Un parlamento de 120 diputados que ahora tienen que negociar porque un gobierno tiene que representar a 61 parlamentarios. Este es el número mágico, 61. ¿Sí? En la historia de Israel nunca hubo un solo partido político que tuviera la mayoría simple del Parlamento, estos 61 diputados, por lo que es necesario negociar entre diferentes partidos y formar una unión a estos 61. Esto se hace a través de negociación, distribución de cargos, se hace una agenda coalicional en común, donde se dice cuáles son los pasos que tiene que tomar el nuevo parlamento, el nuevo gobierno, pero se hace a través de la negociación y esto genera un gabinete que en realidad comprende a distintos partidos políticos al mismo tiempo. Y el líder del principal partido que queda fuera de este gobierno se convierte en el jefe de la oposición, que es un resabio del sistema británico sobre el cual el sistema político israelí está pobremente inspirado y porque la oposición no es un solo partido, suele ser bastante variopinta. ¿Qué tiene que hacer ahora el presidente de Israel? Porque Israel, aparte de primer ministro, tiene un presidente que tiene funciones más simbólicas. Le tiene que dar al candidato con mayores probabilidades de formar un gobierno 42 días para armar una alianza entre diferentes partidos políticos que comprenda estos 61 parlamentarios. Si fracasa, y se ve muy probable que esto pase,
se le da esta autoridad a un segundo candidato, en general el que salió segundo en las elecciones, y esa persona tiene 28 días más para formar un gobierno. Esto puede llegar a no salir, entonces se manda al Parlamento la necesidad de formar un gobierno, y ahí cualquier persona que llegue a 61, hay 21 días más para resolver esto. Entonces, esa persona, cuando se decide, hay 2 semanas más para formar un gobierno real, con distribución de cargos y demás. Con lo cual, estamos hablando del inicio de un proceso que potencialmente puede durar 3 meses y medio, terminar recién en julio, hasta que haya un anuncio de gobierno. No sé si va a durar tanto. Hubo momentos donde directamente la Knesset votó para disolverse y decir, bueno, no vamos a hacer todo este circo político de 3 meses y medio porque sabemos que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero esto es el escenario que se abre ahora, de acuerdos o de intentos de acuerdos entre coalición. Yo personalmente no esperaría ningún tipo de anuncio hasta después de Pesach, la festividad judía de Pesach, que coincide en general con Pascua, así que aprovecho para desearle felices fiestas a quien celebre cualquiera de las dos. Recién después de eso suelen aparecer los primeros acuerdos de coalición, pero la gran pregunta es si se va a formar un acuerdo, quién va a estar al frente de ese acuerdo y cuáles van a ser los términos de ese acuerdo para formar un gobierno, pero sobre estos detalles vamos a hablar un poquito más adelante. Simplemente espero que esto haya sido una introducción entendible al complejo y en este momento caótico sistema político israelí. Bueno, para retomar entonces desde donde dejó el compañero Kevin, me voy a referir un poco al contexto, pero antes de eso también quiero personalmente agradecerle a la Universidad Austral por el espacio, acá a Sofía, Victoria, Inés y Said, que trabajaron en organizar este evento, y por supuesto también a mi compañero Kevin y a todos y todas aquí presentes escuchando. También celebro y saludo mucho el interés por estos temas, los cuales nosotros nos dedicamos a investigar desde la academia, y desde hace un tiempo que venimos observando no solo la dinámica de estas 4 elecciones consecutivas que tienen lugar en el Estado de Israel desde 2019, sino un proceso más amplio que podríamos considerar de consolidación de la derecha en la Knesset, ¿no? Como dijo Kevin recién, en el Parlamento, y del correspondiente desplazamiento de expresiones políticas de centro y de centro-izquierda, ¿no? Es decir, un corrimiento prácticamente definitivo de liderazgos más bien progresistas hacia los márgenes del Parlamento. Es decir, fuerzas que hace unos años, por ejemplo en 2015, como el laborismo y Atnoa, que todavía formaban parte del bloque Unión Sionista, se presentaban como los principales rivales, y así como hace poquito, en 2019, Benny Gantz, al frente del bloque ya no de centro-izquierda, sino más bien de centro-derecha, azul y blanco, disputaba el cargo de primer ministro, y terminó el año pasado formando un gobierno de unidad con Netanyahu. Hoy nos encontramos con que prácticamente no hay rival. Hay una dispersión de partidos, por un lado, que son anti-Netanyahu, anti-Likud, y del otro lado una colección, un espectro de partidos de derecha que de hecho representan prácticamente todas las expresiones, todas las tonalidades de esa gran paleta variopinta de distintas derechas: liberales, seculares, conservadoras, religiosas, ultraortodoxas. Todas esas expresiones partidarias, por muy minoritarias que sean, están hoy en día apoyando a Likud y la continuidad así de Netanyahu, que está al frente del gobierno desde 2009, ¿no? Entonces, más de una década de liderazgo de Netanyahu, progresiva erosión y desplazamiento de fuerzas que antes eran no mayoritarias, pero por lo menos competitivas, y que hoy en día han dejado de serlo. Y a su vez, también tenemos un desgaste considerable para el liderazgo de Netanyahu,
arrastra 4 megacausas de corrupción por fraude y cohecho, es interesante notar cómo esta reiteración de instancias electorales desde abril, septiembre de 2019, marzo de 2020, o sea, hace un año también hubo elecciones, y finalmente esta semana en la que nos encontramos, representan de algún modo instancias que le permiten postergar al primer ministro aquellos juicios los cuales debería enfrentar, ¿no? y se redobla entonces en la reimposición o restitución de Netanyahu en el cargo de primer ministro, la impunidad ante todos esos crímenes por los cuales se lo acusa. De forma tal que para Netanyahu la continuidad en el cargo es clave. Es decir, no tiene resuelta su situación judicial y al mismo tiempo que durante todo el año pasado, y de hecho hasta hace pocos días, en la víspera de las elecciones, se sucedieron toda una oleada de protestas en contra de la corrupción, en contra de la postergación de estos juicios a los que muy someramente y por encima me refiero ahora para no irnos muy por las ramas. Bueno, pese a todo un desgaste, Netanyahu sigue consiguiendo escaños suficientes como para pelear, para disputar la restitución de su persona en el cargo de primer ministro. Hoy en día podemos especular un poco, y aquí lo vamos a hacer con este ejercicio imaginativo de cálculos, de tiras y aflojes, ¿no? De distintas fuerzas, de ver si consigue los números. Como dijo recién el compañero Kevin, 61 escaños o más es lo que se necesitan, y ahora estamos ahí contando los porotos para ver quién consigue ese número. Es sumamente probable que Netanyahu lo consiga nuevamente. Esto, por supuesto, está por verse, y como también mencionó el compañero, estos procesos duran a veces no solo días, sino varias semanas. Es decir, no esperemos tener certeza sobre los resultados contundentes de las elecciones, o sea, de quién va a ser el que formará la coalición de gobierno hasta dentro de unos días. De todos modos, sí hay algunas cuestiones que podemos marcar, que podemos destacar y adelantar. En primer lugar, que la participación en estas elecciones fue bastante baja en comparación con las últimas, es la más baja desde 2015, con un 71,8% de participación. Vino bajando desde abril y septiembre de 2019. Nos encontramos ante una crisis de representación, como decía, se sucedieron el año pasado y manifestaciones masivas en contra del primer ministro, que incluso desafiaron las medidas restrictivas de la cuarentena, o deberíamos decir de las múltiples cuarentenas que fueron y vinieron en Israel, y que fueron muy rechazadas, masivamente rechazadas, y que en ocasiones implicaron movilizaciones hacia la residencia del propio primer ministro. Bueno, la participación viene bajando, esto se vio también drásticamente para la población árabe israelí, que también votó menos. Antes mencioné a Benny Gantz, quien hasta hace poquito era el principal referente de la oposición, con el bloque de azul y blanco. Benny Gantz fue jefe del Estado Mayor, es decir, ejerció un cargo militar sumamente destacado durante el gobierno de Netanyahu, y en cierto momento decidió pasar a la política, armar su partido, el Partido de la Resiliencia, formó el bloque azul y blanco, y si en abril y septiembre de 2019 y en marzo de 2020, como decía, era el principal contendiente, ahora también su liderazgo quedó muy desdibujado. El gobierno de unidad del año pasado lo desgastó, mostró incapacidad para representar las demandas de múltiples sectores de la sociedad israelí. Y si bien su agenda política de centro-derecha no era tan diferente a la del Likud, sí su posición más moderada en general y carente de todos esos juicios y causas de corrupción, lo hacía ver en cierto momento, en 2019, como una especie de promesa de que era posible pasar a otra cosa. Bueno, eso hoy está descartado, y azul y blanco tiene un lugar bastante minoritario, ¿no? Es decir, pasó de tener 30 asientos en 2019 y 2020 a tener solamente 7 en este año, ¿no? En las elecciones de ahora. De forma tal que por ahí hay un actor debilitado. Tenemos por otro lado a Víctor Lieberman, que
en las elecciones anteriores, para quienes las siguieron, ejerció un cargo, podríamos decir, un cargo, una posición bastante curiosa, que es la de Kingmaker, ¿no? La de hacedor de reyes. Su partido dentro del espectro de la derecha, liberal, funcionó como una especie de válvula que permitía aportar los asientos necesarios, ¿no? Como decimos más en criollo, para ilustrar el punto, los porotos necesarios para formar coalición a los candidatos principales. Y bueno, en 2019 se pensaba que podía favorecer o a Netanyahu o a Gantz. Lieberman tiene la ambición de ser primer ministro desde hace mucho, no le dan los números, no reúne esos porotos necesarios, pero sí podía granjear apoyo para un bando o para el otro. En estas elecciones también quedó muy desdibujado, ¿no? Esto es en general clave para casi todos los partidos, y esta especie de rol de hacedor de reyes la perdió, y esa batuta ha pasado, podríamos decir, quizás a dos otros personajes: a Naftali Bennett, un aliado tradicional de Netanyahu, y por otro lado al líder de uno de los partidos árabes, Mansour Abbas. Toda una novedad también para estas elecciones, que ahora, bueno, con Kevin analizaremos un poco todo el escenario, pero para adelantar un poco y sí plantear por lo menos algunos puntos que permitan abrir esa discusión. De Naftali Bennett tenemos que entender que está dispuesto a cooperar para poder formar una coalición con Netanyahu, si bien tiene todo un discurso bastante crítico en algún punto, y se sabe también de su ambición de ser primer ministro. Si bien todo eso es cierto, también se sabe que en múltiples ocasiones se ha manifestado no solo leal a Netanyahu, sino con un cierto respeto. Es decir, él entiende que hasta no ser lo suficientemente fuerte no se va a enfrentar. Es decir, no va a enfrentarse a Netanyahu sin que éste realmente deje el cargo. No va a enfrentarse al pez más grande para ser devorado, ¿no? Va a ser pragmático, y probablemente Yamina, el espacio que él compone ahora, seguramente termine aportando los asientos necesarios para Netanyahu. No lo sabemos, pero es esperable. Ha sucedido esto también en el pasado, cuando solía demandarle a Netanyahu el cargo de ministro de Seguridad, que Netanyahu nunca se lo daba, y sí en cambio se lo dio a Víctor Lieberman, quien en estas elecciones dijo algo bastante curioso. O sea, si lo contrastamos con Bennett, con esta predisposición más cooperativa, Lieberman dice que no quiere unas quintas elecciones, y que no quiere a Netanyahu gobernando prácticamente. Es decir, que lo va a apoyar, va a formar coalición con él, probablemente, pero que, formando parte de la coalición, va a propulsar una ley, un proyecto de ley, que no le permitiría a una persona procesada judicialmente formar gobierno. Esto es una flecha directa, es un dardo contra Netanyahu, ¿no? Entonces es bastante curioso cómo estos aliados, uno diría improbables, o aliados barra enemigos, son los que granjean apoyo a formar una coalición, ¿no? Y esos son los atajos más esperables para Netanyahu. Después pensemos cuáles pueden ser los menos probables. Decimos que la izquierda, la centroizquierda, se viene erosionando desde hace años. Meretz y Abodá, el laborismo, crecieron mínimamente en comparación con las elecciones de 2019, pero tienen, acá me corregirán después con el gráfico, cerca de 7 escaños cada uno. Después de tantos conteos y encuestas, ahora no recuerdo exactamente, pero más o menos 7 escaños cada uno, que no es mucho. De vuelta, si consideramos que Abodá era el principal rival, ¿no? Es decir, Unión Sionista fue el principal rival en 2015, han perdido muchísimo capital político, pero quien sí lo ha ganado de cierta forma ha sido el partido RAM, ¿no? La Lista Árabe Unida, que básicamente se corrió de la alianza. Esto por ahí es medio confusa la traducción, porque hay una alianza clásica, digamos, de 4 partidos árabes, que se suele traducir como lista árabe,
vamos a decirle coalición de partidos árabes para hacerlo más fácil, ¿no? Que vemos ahí cuando dice Joint List con 6 escaños, ¿no? Y por otro lado dice United Arab List, ¿no? La lista árabe unida, o RAM, bueno, con 4 asientos. Este partido formaba parte de la coalición, pero sin embargo presentó una lista propia, es decir, se cortó solo, fue por la colectora, y de esta manera, al dejar a la coalición, se piensa que un poco esto desincentivó a la población árabe a votar. Se sabe que concurrieron menos árabes a las urnas, que esto produjo cierta desilusión entre la población, que de por sí no votan en masa, no concurren masivamente a las elecciones. Sobre esto hay toda una serie de representaciones que básicamente presentan la idea de que participar de las elecciones es una forma de colaborar con el Estado de Israel, ¿no? Con la ocupación, con el régimen sionista, distintas formas de verlo, de nominarlo. Entonces no hay una participación masiva en general entre los árabes, pero esta vez una participación bastante baja. Bueno, RAM se cortó solo, vamos a discutir un poco después sobre esto. El martes se creía que no iba a pasar el umbral electoral y sin embargo consiguió 4 asientos que ahora vienen claves. Decía que el rol de Kingmaker, de hacedor de reyes, pasó de Avigdor Lieberman a Naftali Bennett, quizás, por un lado. Por otro lado, Mansour Abbas, líder de RAM, hoy en día posee 4 asientos que, para un partido árabe conservador y religioso, con una postura anti-LGBT, termina quedando más cerca ideológicamente de partidos de la derecha judía israelí. De esa forma, pareciera que podría colaborar en el armado de una coalición con Netanyahu. Venimos entonces de meses de protestas en contra de la corrupción, pidiendo justicia, pidiendo que finalmente se procese y se enjuicie al primer ministro. Venimos a su vez de una campaña sumamente exitosa de vacunación que capturó, por supuesto, la atención de todos los medios y de los gobiernos en general del mundo entero. Y después de 3 instancias electorales que fracasaron en afianzar un liderazgo contundente, pero que sin embargo reinstalan a la misma persona en el cargo, llegamos a marzo de 2020 y aquí nos encontramos contando nuevamente los porotos, ¿no? Así que más o menos de esta manera planteamos el contexto, ¿no? También un momento de crisis económica por un lado, de alto desempleo y difícil acceso a la vivienda, cosas que también llevan a la población a manifestarse en contra del primer ministro. Por otro lado, hay quienes apoyan al primer ministro y que valoran un crecimiento sostenido, sobre todo para los sectores de las tecnologías de información, el sector high-tech, el sector TIC, ¿no? Una gran resiliencia macroeconómica desde que Netanyahu asumió en 2009, momento que nos acerca, por supuesto, a la crisis de 2008, y hasta el presente, ¿no? Entonces hay a favor y en contra, y hay tiras y aflojes que ahora analizaremos más específicamente. Bueno, retomando lo que decía Ignacio, vamos a usar entonces el panorama de los resultados y el contexto que él dio para entender un poco qué pasó en cada campo y qué nos reflejan los resultados de las elecciones en términos de dinámicas de cambio y procesos que se dieron lugar este último año en la sociedad israelí. Tenemos acá un punto de acceso muy bueno porque hubo elecciones hace un año y ahora hay de vuelta, y hay 4 elecciones en el periodo de 2 años, con lo cual podemos ver muchas diferencias en este resultado. En el campo de la derecha, sobre el cual voy a hablar, uno de los aspectos más llamativos es la caída del Likud, que pasó de 36 escaños a 30. Estamos hablando de una reducción de más de 300.000 votos, que es bastante para un país de 9 millones de personas, de los cuales no todos están habilitados a votar y no todos votan. Esta caída tiene que ser entendida no solamente como un aspecto individual, hay una atomización en general de las fuerzas en el Parlamento. Un periodista israelí llamó ayer al nuevo Parlamento que se había formado Netanyahu y los 7 enanitos, porque los otros partidos son mucho más chicos que el Likud. El segundo partido, el encabezado por Yair Lapid, tiene 17 diputados,
comparece con los 30 del Likud, y después no hay ningún partido político que supere los 9 escaños dentro del Parlamento. Así que este achicamiento de Netanyahu y de sus socios en el Likud no implica la pérdida de la centralidad del Likud en la política, porque sigue siendo la fuerza política de mayor representación en el Parlamento por mucho, casi por el doble de la segunda fuerza. ¿Cuáles son las causas del deterioro? Se puede hablar de muchas las mencionó Ignacio recién, entre otras el juicio penal que se desarrolla contra Netanyahu. Tengan en cuenta que hace más de 40 semanas, todos los sábados, hay protestas frente a la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén, en la calle Balfour. Una protesta heterogénea en cuanto a demandas y sectores que representa dentro de la sociedad israelí, pero de alguna forma aglutinada en base a una consigna en común, que en hebreo es lej, ¿sí? Andate. Y esto de alguna forma refleja esta oposición que sabe que se opone a la continuidad de Netanyahu en el gobierno, algo que parece impensable después de 12 años, pero que saben que lo quiere afuera y que es hoy en día nocivo para el futuro del Estado de Israel. No solamente el tema del juicio político, sino también la actitud de Netanyahu frente a este juicio, donde muchos ven que las instituciones, particularmente el Poder Judicial, está siendo atacado por la intervención de Netanyahu, que intenta salvar su futuro político y también su libertad y su legitimidad como gobernante. De esa forma intentaría intervenir en el poder del Poder Judicial para juzgarlo, al menos mientras esté en el poder. Entonces, muchos israelíes que no tienen grandes diferencias ideológicas con Netanyahu, sin embargo ven que la separación de poderes y la fortaleza de las instituciones estaría en peligro ante la continuidad de Netanyahu. Está también la discusión sobre el tratamiento del gobierno, por parte del gobierno de la crisis de COVID. Muchos escuchan sobre el éxito que tiene la campaña de vacunación israelí, y es verdad, pero muchos israelíes también ven que la respuesta sanitaria del gobierno, particularmente el año pasado, y la respuesta económica del gobierno fue insuficiente para salvar a las pequeñas y medianas empresas, a los profesionales, a los empleados que quedaron despedidos por la extrema flexibilización laboral que hay en Israel, y que creen que el gobierno no tuvo suficiente respuesta ante esto. Pero todo este tipo de factores que motivan al campo anti-Netanyahu, además por supuesto de diferencias ideológicas que siempre hubo, no nos tiene que tapar el hecho de que para muchos israelíes Netanyahu es el político más importante y más valioso que tiene el Estado de Israel. Hay gente que lo vota. Muchos israelíes ven en Netanyahu la clave para entender la última década de fuerte crecimiento económico israelí. Agradecen a Netanyahu por haber tenido esta última década de relativa estabilidad en el conflicto árabe-israelí, al menos para el lado israelí, porque hubo menos muertes que en décadas anteriores, que en cualquier década anterior. Agradecen a Netanyahu por los éxitos diplomáticos israelíes en el campo internacional. Piensen cómo la anterior administración estadounidense básicamente tomó los puntos principales, los reclamos israelíes de política exterior, y los hizo propios, sumado a los acuerdos diplomáticos con la región, y en un contexto en el que muchos israelíes descreen de la posibilidad de paz con los palestinos, entienden que Netanyahu es garantía al menos de seguridad. Y en esta dicotomía que se forma en la política israelí, que separa de alguna forma la izquierda y la derecha, esta priorización de la paz o de la seguridad, Netanyahu se ha construido en los últimos años como el señor seguridad, la garantía para muchos israelíes del tema de seguridad. Y hay una cuestión cultural también, donde el Likud cada vez más se posiciona como el defensor de los intereses de lo que ellos llaman el segundo Israel. Un Israel más pobre en general, más de derecha, más tradicional en lo religioso, en general representativo de los judíos que llegaron a Israel de países árabes y musulmanes y sus descendientes, que no viven en Tel Aviv, sino en la periferia, y que se sintieron históricamente marginados por los políticos ashkenazim de origen ruso de la centroizquierda. Ante ellos, Netanyahu representa la promesa de un Israel más legítimo y que los incluye y representa y no los desmerece mientras avanza los intereses del Estado de Israel. Pero Netanyahu no es la única fuerza dentro de la derecha. También es muy interesante lo que pasó en el campo del sionismo religioso, Atziunut Datit,
que es una fuerza política que acaba de ingresar al Parlamento. Y es en realidad una coalición de 3 partidos considerados antes marginales dentro de la política israelí, un partido más ligado al movimiento de los colonos y que funcionó como furgón de cola de derecha con Netanyahu durante mucho tiempo, pero también muy crítico a cualquier política de concesión territorial, de retirada territorial entre los palestinos. Un partido que se llama Noam, que sostiene una agenda fuertemente anti-LGBT. La prioridad del partido político Noam es la defensa de los valores religiosos tradicionales en la sociedad israelí, ante lo que consideran que es un ataque contra la familia y el judaísmo legítimo. Y algo que ha llamado mucho la atención a muchos analistas, el partido Otzma Yehudit, o Fuerza Judía, que es el partido de los herederos ideológicos del rabino Meir Kahane, un rabino estadounidense que había fundado la Liga de Defensa Judía, considerada una organización terrorista. Y esta organización y sus discípulos que hoy en día integran la primera plana han estado implicados en una serie de ataques contra civiles y dirigentes palestinos, propuestas fuertemente racistas de expulsión de los palestinos, o al menos de incentivar la migración voluntaria, pero fuertemente incentivada, de los ciudadanos árabes de Israel para mantener la supremacía demográfica judía. Este tipo de promesa ha sido planteada en campaña, no es ni siquiera una de las cosas más difíciles que el partido intentó esconder de su pasado relacionadas con violencia. Siguen pensando que es importante que haya menos árabes dentro de la población de Israel y que se vayan a otros países donde consideran que pertenecen. Entonces estas políticas, estas propuestas que se puede considerar, me parece con mucha razón, abiertamente racistas de estos partidos, han sido de alguna forma legitimadas por su inclusión en el Parlamento, y vale la pena decir que esta unión fue propiciada por Netanyahu, quien vio en los últimos meses que su chance de llegar a 61 parlamentarios y formar un gobierno se iban disminuyendo. Entonces fomentó esta unión de partidos que solos no llegaban al umbral electoral de 3,25%, pero juntos lo superaron por bastante. Y esto también es un contraste interesante con, por ejemplo, 1988, que qué pasó en Israel en 1988. Meir Kahane vio la prohibición de ingresar al Parlamento por considerar que su partido era peligroso, violento y antidemocrático, y socavaba el carácter democrático del Estado de Israel. Bueno, pasó mucho tiempo desde 1988, y esto habla de una mayor apertura hacia este tipo de expresiones políticas en este proceso de derechización que mencionaba Ignacio. Y también es interesante pensar quién los votó. Y parte de esta explicación también se puede ubicar en los 80.000 votos menos que sacaron los partidos ultraortodoxos tradicionales con respecto a la elección pasada. Estos partidos ultraortodoxos en general defienden los intereses de la comunidad ultraortodoxa, su derecho hoy en el Estado de Israel a no hacer el servicio militar, defienden los subsidios que reciben las instituciones de estudio religioso, las yeshivot, ortodoxas por supuesto y para hombres, defienden los subsidios que da el Estado a las grandes familias, una especie de asignación universal por hijo, entendiendo que las familias más grandes de Israel pertenecen al público ultraortodoxo, donde no es raro ver familias de 8, 9, 13 hijos. Y estos partidos, que siempre fueron considerados de nicho y más sectoriales, se encuentran hoy en día ante una rebeldía de su población natural. No les fue mal en estas elecciones, uno perdió algunos escaños, pero sí perdieron 80.000 votos. Y esto refleja, por un lado, una mayor incorporación de consignas sionistas relacionadas con la colonización y la construcción de asentamientos entre el público ultraortodoxo, y también cierta salida de su lugar tradicional. Ya este público, y esto hay que pensarlo en relación a qué pasó este último año ante la crisis del COVID, donde se veía que este era el público que menos cumplía las directivas del gobierno de cierre de instituciones, distanciamiento social, uso de barbijo y no realización de grandes eventos. Toda la sociedad israelí vio grandes casamientos y eventos del público ultraortodoxo, y tuvo una discusión sobre cuál es el lugar de este público, que es una minoría dentro de la mayoría judía, dentro de la sociedad israelí y su relación con el Estado. Al votar a Otzma Yehudit, lo que están diciendo es: ya no estamos interesados en defender nuestra forma de vida, estamos saliendo también a transformar cómo se ve el Estado de Israel.
están saliendo a votar por un partido que es abiertamente teocrático, que habla abiertamente no solo de defender el estilo de vida, sino de incluir a la religión y la coerción religiosa dentro de la legislación. Así que se puede hablar de un proceso de politización de la comunidad ortodoxa de Israel y una incorporación de actitudes abiertamente hostiles hacia la ciudadanía árabe de Israel, que comprende un poco más que el 25% de la población. Y dentro de la derecha también se puede hablar del fracaso de Guidón Sa'ar, que hace unos meses se planteaba como la gran alternativa política a Netanyahu, sin plantear grandes contradicciones ideológicas. Guidón Sa'ar es un graduado del Likud y estuvo mucho tiempo en el mismo partido que Netanyahu, pero se sabía de una rivalidad muy profunda durante muchos años que terminó en la salida de Guidón Sa'ar del partido. Y sin grandes diferencias ideológicas con Netanyahu, Guidón Sa'ar planteó de alguna forma un Likud con buenos modales, menos contaminado por el conflicto de intereses de Netanyahu, de ser primer ministro y de ser procesado judicial al mismo tiempo. Y planteaba que el tiempo de Netanyahu ya había pasado y que era momento de que Israel mirara hacia adelante y tuviera un recambio político. Pero el hecho de que terminó sacando solo 8 escaños sobre 120 sí habla de un público israelí. De hecho, si miramos la evolución de las encuestas, hay una caída estrepitosa y constante de Guidón Sa'ar desde que anunció su candidatura y se hablaba de 20 escaños, haciéndolo la segunda fuerza política, a 8 y no estar ni siquiera en el podio. Y por último, o terminando ya, sí hablar de la figura que Ignacio describió como el kingmaker, quien puede llegar a decidir el quiebre electoral, que es Naftali Bennett. Y Naftali Bennett subió mucho en las encuestas, siempre fue considerado una especie de líder también de nicho, ya no de la población ultraortodoxa, sino de la ortodoxa moderna dentro de Israel, la que se caracteriza por usar kipot o solideos tejidos de lana y no negros, y usar ropa de civil y sí integrarse al mercado laboral y al servicio militar, a diferencia de la población ultraortodoxa. Y hace mucho tiempo que Bennett intenta salir de esa caracterización de dirigente de nicho e intentar ampliar una fuerza más amplia de derecha. La realidad es que la gran oportunidad de Naftali Bennett apareció el año pasado, cuando se convirtió tal vez en el único candidato que pudo formular políticas alternativas a lo que muchos israelíes veían que era el fracaso del gobierno ante el COVID, y planteó un plan económico de recuperación, un plan sanitario diferente al gobierno, pero entrando a estas elecciones y ante la aparición de otras alternativas, terminó perdiendo ese voto de centro que parece que fue recordado de que Bennett no era tan moderado como intentaba parecer y que seguía teniendo posturas relacionadas con la política de asentamientos y con la ley religiosa judía, que espantaron a los votantes más moderados y también se puede considerar uno de los perdedores ante esta elección, con muchísima fuerza, pero también uno de los grandes perdedores en relación a las encuestas. Y por último también plantear la gran disyuntiva de Netanyahu. Si ustedes recuerdan el gráfico que estábamos viendo recién, Netanyahu tiene en su campo 52 parlamentarios, muchas gracias, tiene 52 y necesita 61. Para formar un gobierno necesita, y sobre esto vamos a profundizar más adelante, necesita a Yamina, que es una fuerza de derecha y que uno pensaría que lógicamente tendría que pactar con el líder de derecha por más mal que se lleven y por más críticos que hayan sido uno con el otro. Pero también necesita de la lista árabe. Y esta bolsa de gatos que se convertiría el gobierno de Israel, hoy se presenta como una imposibilidad y Bennett dijo, no voy a ser parte de ningún gobierno con Mansur Abbas de la lista árabe unida, o Ram en árabe, en hebreo en realidad, pero también en árabe porque significa cosas en las dos lenguas. Entonces Bennett no solamente funciona como el gran armador de coaliciones, si es que decide pactar con el campo anti-Netanyahu, haciéndolo superar el umbral de 61, el número mágico, sino que también puede funcionar como el gran tapón de Netanyahu hacia el número de 61, generando una imposibilidad numérica. Así que muchos ojos de Israel están puestos sobre Bennett, pero vamos a hablar también sobre el resultado electoral. De esta forma cierro, y entiendo que es confusa, el complejo panorama de los diferentes proyectos políticos que se definen de derecha dentro del Estado de Israel, donde podemos ver, como decía Ignacio,
una debilidad de la centro derecha a cambio de la fortaleza de la extrema derecha y de partidos políticos que hace 30 años eran considerados demasiado radicales para ingresar al Parlamento. Bien. Siempre el panorama electoral israelí es confuso, ¿no? Hay partidos nuevos, partidos que se fusionan, que se fragmentan, deserciones. Y en estas elecciones no encontramos la excepción, ¿no? Un poco ya lo mencionó el compañero Kevin. Retomando lo dicho hasta ahora, podríamos decir que nos encontramos con toda una serie de continuidades, y si bien no necesariamente rupturas, sí hay novedades, ¿no? Hay nuevos condimentos en este gran proceso de derechización que marcábamos. En particular, el debilitamiento de la centroderecha, la izquierda y la centroizquierda que no crecen sustantivamente, los jóvenes ultraortodoxos, como marcaba recién Kevin, dispuestos a votar sin seguir la recomendación de sus rabinos, una novedad, votando así al sionismo religioso, ¿no? Transfiriendo un 12% de votos que antes iban a Shas y al judaísmo unido de la Torá, van a este bloque de 3 partidos de extrema derecha, xenofóbicos, racistas, homofóbicos, que pasan el umbral electoral patrocinados por un primer ministro, de vuelta dispuesto a todo para sostenerse y garantizar su impunidad. En el plano internacional, nuevamente Israel ha modificado, o por lo menos logrado abrir discusiones que alejan la agenda del conflicto con los palestinos. Es decir, se habla mucho últimamente del éxito de la campaña de vacunación, por supuesto, de su extrema eficacia, y también de los presuntos logros del proceso de firmas de acuerdos, ¿no? Que se llaman estos acuerdos de Abraham con países del mundo árabe islámico. Y un país que a su vez tiene una participación activa y estratégica en el conflicto en Siria, cosa que lleva a entenderse a Netanyahu con Putin, ¿no? En términos de amistad, como suelen referirse recíprocamente, y a su vez en un panorama donde encontramos un cambio de liderazgo por parte de Estados Unidos con la asunción de Joe Biden y la expectativa de cómo se jugarán las fichas en este mapa del Medio Oriente, ¿no? Particularmente en lo que respecta a la cuestión con Irán, ¿no? De forma tal que tenemos algunos escenarios abiertos para este nuevo posible mandato de Netanyahu, o cualquiera sea el líder que surja, que emerja, formando la coalición. Podría ser Yair Lapid, aunque personalmente creo que es bastante improbable. Bueno, hay nuevos desafíos por delante, pero para no irnos demasiado lejos y retomar la discusión específica sobre qué pasó en estas elecciones, comentamos 2 personajes de los cuales se está hablando mucho por esta cualidad de poder presentarse como kingmakers, ¿no? Uno recién lo comentó Kevin, Naftali Bennett, que un poquito lo mencionábamos antes, y también presenté antes a Mansour Abbas, ¿no? El líder de la lista árabe unida, RAM, que obtuvo unos 4 asientos. Comentaba antes que no lograba el martes pasar el umbral electoral, se pensaba que quedaban afuera. Bueno, finalmente entraron con 167.000 votos, consiguieron 4 asientos, y ahora estos 4 asientos parecen tener la potencialidad de definir hacia dónde se inclinará la balanza, ¿no? Ya muchos cuentan a Abbas como un aliado, todavía no del todo confeso, no está oficialmente firmado, pero todo pareciera que sería un aliado de Netanyahu. ¿Qué dice Abbas? Abbas comenta estar dispuesto a apoyar a cualquiera de ambos bloques. La clave de su mensaje es: descarto a cualquiera que me descarte a mí, ¿no? Es decir, él tiene una agenda y está dispuesto a conceder ciertos puntos en virtud de
de favorecer a un líder que contemple esa agenda, que contemple las demandas y necesidades de la población árabe israelí que él representa. Entonces decíamos que Abbas dejó la unión de partidos árabes debido a diferencias ideológicas, ¿no? Su partido, RAM, tiene una mirada más conservadora y religiosa que tal, que Hadash, Partido Comunista Árabe Judío, y que Balad. El factor de desencuentro entre los tres partidos anteriores y RAM es la política frente, por ejemplo, a la legislación LGBT, ¿no? De forma tal que se fractura este bloque, esta coalición de partidos árabes. RAM va por su cuenta y nos preguntamos de dónde surge este vínculo con Netanyahu. O sea, cómo es que pareciera que este actor minoritario que de por sí representa a una porción de la población minoritaria y menos representada en la Knesset, o sea, la población árabe, cómo es que con 4 asientos parece definir el rumbo de las elecciones. Bueno, entonces, ya en 2019 se especulaba, de hecho, con que Abbas podría extrapartidariamente apoyar a Netanyahu. Esto en el momento en que Netanyahu competía con Benny Gantz por el cargo de primer ministro, y cuando Netanyahu también tenía difícil el armado de una coalición. Es decir, esta situación la hemos visto reiterada varias veces. Abbas preside la comisión parlamentaria sobre violencia en el sector árabe, que es un tema bastante importante en la actualidad. Nos referimos con esto a la violencia entre árabes, y que tiene que ver básicamente con las consecuencias, los efectos de años de marginalidad económica, social, de desempleo, en fin, para no extendernos demasiado, un problema que está en la agenda de los partidos árabes y del cual este dirigente Mansour Abbas se está ocupando, o por lo menos él se presenta como alguien que está particularmente preocupado por el tema. Bueno, ha trascendido, cada tanto trascendió el año pasado, como ciertas conversaciones amistosas de complicidad entre Abbas y Netanyahu. Y esto es sumamente curioso, que Netanyahu esté buscando el apoyo de un partido árabe. Si uno sigue el curso de las elecciones anteriores, como fue sumamente evidente en 2015, uno se va a encontrar con hechos contundentes, como el primer ministro menospreciando groseramente a la población árabe y presentándola como una amenaza directa a la democracia israelí. Decía, en 2015, por ejemplo, alentó a sus votantes a acudir a las urnas en contra del presunto avance de la izquierda, apoyada por las hordas árabes, ¿no? O sea, con esas palabras se refirió a estos votantes, ¿no? E incluso permitió la instalación de cámaras de seguridad en centros de votación, es decir, violando la privacidad y el secreto del ejercicio del sufragio, e inclusive quebrando la veda electoral, dando entrevistas por radio y exhortando con megáfono en mano a sus votantes a apoyarlo. Bueno, todo esto y más. Y sin embargo, en los últimos meses, Netanyahu tuvo toda una serie de gestos donde fue invitando a la población árabe a acercarse al Likud, ¿no? A apoyar su candidatura y reconciliarse con él. De vuelta, es sumamente curioso que se hiciera toda una campaña para limpiar su imagen entre estos posibles votantes, toda una campaña de rebranding, ¿no? Que ha llegado al punto de cambiarle el nombre a Netanyahu por el de Abu Yair. Es decir, en visitas del primer ministro a localidades con mayoría de población árabe, como al-Fahmi, o Tira o Nazaret, aparecían carteles que decían todos con Abu Yair, o sea, Abu Yair, ¿no? El padre de Yair es Netanyahu, ¿no? O sea, cambiándole el nombre, cambiándole la marca para volverla más atractiva o aceptable a una población en condiciones de suma vulnerabilidad en muchos casos. Ahora voy a explicar un poco por qué. Y esto se engancha con el pragmatismo de Abbas, de decir, yo estoy dispuesto a apoyar a quien sea que me dé un lugar, ¿no? A quien no me descarte. Abbas no se presenta ni de derecha ni de izquierda. Apuesta al quid pro quo, ¿no? Dar y recibir. Entonces, dispuesto a negociar su apoyo para obtener concesiones, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que le pide a Netanyahu? Es bastante sencillo.
por un lado, que el gobierno reconozca a las aldeas beduinas en el Negev, ¿no? Es decir, pequeños caseríos, pequeños pueblos amenazados reiteradamente por órdenes de desalojo y demolición de viviendas, es decir, población vulnerable a políticas que tienden a su desplazamiento, que se trata de población seminómade, que no suele edificar con permisos oficiales, entonces se ven expuestos a la potencial demolición de sus viviendas, algo que ocurre también particularmente en Jerusalén Este, por falta de oficialización de los planos maestros, no solo a nivel general para toda la ciudad, es decir, para toda Jerusalén, sino puntualmente además para cada barrio. Es decir, no hay planificación oficial, entonces como no existe burocráticamente un mapa maestro que indique cómo y cuándo se puede construir y con qué alturas y de acuerdo a qué densidad y demás, esa falta de oficialidad redunda en que inevitablemente se tienda a viabilizar la demolición de viviendas para beduinos y para árabes. Entonces ese es un punto que Abbas va a exigirle a Netanyahu, ¿no? Es decir, le va a pedir apoyo para poder revertir esa situación, ¿no? Eso está muy enganchado a su vez con una ley que Abbas quiere modificar, la llamada ley Kamenitz, que es una enmienda especial al Código de Planeamiento y Edificación, que de vuelta permite al Estado facilitar la expedición de órdenes de demolición de viviendas, imponer sanciones, detener y retrasar obras de construcción. Entonces todo esto, pensemos, deja a la gente sin hogar, ¿no? Supone traumas a nivel familiar sumamente graves, por tanto, son aspectos que nos llevan a entender un poco más cómo es que se gesta toda esta situación de malestar que tiende a la violencia, ¿no? Como decíamos muchas veces, entre árabes, que es un punto importante de agenda, de vuelta. Entonces, toda esta serie de demandas son las que Abbas trae consigo y que pone sobre la mesa para canjear su apoyo, ¿no?, a favor de Netanyahu. Es decir, que no se trata de un gesto meramente funcional a la derecha, aunque termine redundando en ese hecho inevitable, ¿no? Es decir, formar parte de una coalición de partidos de derecha y de extrema derecha, de casi todas las expresiones, ¿no? Excluyendo, por supuesto, a las de centro, opciones más moderadas, que quedan afuera y que hoy en día estarían capitaneadas por Yair Lapid, ¿no?, líder de la oposición, de vuelta una oposición fragmentada, ¿no?, en pequeños partidos que obtienen más o menos todos 6 asientos, ninguno es demasiado fuerte, ninguno además aporta un dirigente que traccione votos o que ejerza un tipo de relación carismática, ¿no? No existen esos liderazgos. Ni en la centro derecha, Benny Gantz, digamos, perdió esa oportunidad, por lo menos hoy por hoy. Y dentro de la centroizquierda tampoco existe. En general lo que ha sucedido es que las opciones más progresistas suelen entender una aritmética negativa, donde sumar a un partido árabe termina restando el apoyo de otro lado. Entonces eso, por ejemplo, le impidió a Benny Gantz responder a estas mismas demandas que Mansour Abbas tiene y que le lleva hoy a Netanyahu, y que Netanyahu, sin embargo, en su pragmatismo, favoreciendo más que nada partidos religiosos y ultraortodoxos, y de vuelta xenofóbicos, racistas, homofóbicos, y sin embargo está dispuesto a aunar fuerzas, ¿no?, armar una coalición con un partido árabe, algo que nos suena inédito, ¿no?, que es sumamente original en todo este proceso de derechización que marcamos. Esto, la centroizquierda, la centroderecha no fue capaz. No lo pudieron hacer, no se animaron, no lo han logrado. Y sin embargo, ahora quien sí logra dar ese paso es ni más ni menos que Netanyahu, que, como decía, agredió a esta población precisamente en instancias electorales, ¿no? Para no extenderme mucho más, por ahí intercambiar ahora con Kevin, por ahí, no sé, podemos discutir un poco, abrir la instancia de preguntas. Dejo acá, pero bueno, suyo, Said o Kevin, Bien. quien quiera continuar. Simplemente decirles
hemos recibido muchas preguntas, debo tener escritas más de 30 preguntas que la gente me ha hecho llegar. Las organicé un poco, por supuesto, porque de otra manera iba a resultar inabarcable. Escuchándolos, una persona que sigue la política israelí a grandes rasgos, eventualmente no como ustedes, mi primera pregunta es ¿qué pasó con Gantz? O sea, ¿cómo puede ser que hace meses atrás Gantz era el líder de la oposición y ahora Lapid ha tomado su lugar? Esa es una pregunta que me parece capital para poder entender la rápida dinámica y efervescencia que tiene el sistema de partidos. Esta es una clave que me parece que nos permite entender cómo el cambio de figuritas puede llegar a ser tan rápido. Ese me parece un tema importante. Otro tema también es que me refresquen un poco, por favor, cómo quedó el tema con los laboristas, a dónde están ubicados, cuáles son sus números, no recuerdo bien, cómo están ubicados hoy los votantes del laborismo. Bueno, después han hecho algunas preguntas sobre la significancia de la entrada del kahanismo a la Knesset, ¿no? Ya de alguna manera fue respondida, pero es una cuestión que también ha generado preguntas. ¿O qué podríamos decir sobre Meretz? Como han hecho también algunas preguntas aquí los presentes. Me han dicho si hay alguna diferencia esencial entre grupos ortodoxos y ultraortodoxos o si de alguna manera son intercambiables estas delimitaciones. Y después les digo, tengo para seguir haciéndoles preguntas sobre cómo se proyecta esta relación en lo regional y algunas cuestiones técnicas sobre el sistema, pero las vamos a dejar para dentro de un momento. Primero me gustaría que hagamos una identificación así, quizá más puntual de los actores, Gantz, el laborismo, si tienen algo para agregar sobre Meretz, los ultraortodoxos, el kahanismo, etc. ¿Querés, Ignacio, que arranque con algunas y... Sí, sí, por supuesto, la que vos quieras. Bueno, a ver, por encima, algo que veo en común entre la pregunta del laborismo y Gantz, estamos hablando de dos fuerzas políticas distintas, ¿no? Pero hay algo que el público israelí no les perdonó a ninguno de los partidos por igual, que era haber acordado con Netanyahu. Gantz, como decía Ignacio, un ex militar que hizo también una política de casi Likud con buenos modales hasta hace un año, diciendo soy la alternativa, porque el tiempo de Netanyahu terminó, que se ocupe de su juicio, pero que deje de gobernar, y que se veía que tenía más chances de pactar con el centro, pero que no era un gran crítico de Netanyahu, hizo justamente lo que prometió que no iba a hacer, que era acordar con Netanyahu un gobierno de unidad, con la justificación de que el país atravesaba una crisis sin precedentes por el tema del COVID y que era momento de unidad y no política. Y esto lo hizo desplomarse, desde ser la gran alternativa anti-Netanyahu a estos, si no me equivoco, 8 escaños que sacó, sí, exactamente 8 escaños que sacó en el Parlamento, y también que se quebró la coalición que lo candidateaba a él hasta hace un año, y el que quedó dentro de esa coalición, pero firmemente en el campo de Netanyahu, anti-Netanyahu, perdón, en el campo anti-Netanyahu, fue Yair Lapid, que fue premiado por lo que muchos votantes vieron como mayor coherencia. Hiciste campaña anti-Netanyahu, fuiste anti-Netanyahu cuando te votamos en el Parlamento. Y lo mismo, algo parecido pasó con el laborismo. El laborismo, la importancia del laborismo no puede ser menospreciada en la historia israelí. El laborismo fue la fuerza política hegemónica desde los años 20, antes de la creación del Estado de Israel, hasta 1977, cuando fue el gran vuelco político donde ganó la derecha de la mano de Menachem Begin. Y desde ese momento hubo un sistema cuasi bipartidario en Israel, donde había diferentes coaliciones, pero al frente siempre estaba o el Likud por la derecha o el laborismo por la izquierda. Y lo que pasó en los últimos años fue este proceso de derechización, pero también que bajo el liderazgo anterior de Amir Pérez, vieron que era necesario acordar con Netanyahu y pusieron ministros
dentro de este gobierno de unidad, el mismo al que se había unido Benny Gantz, y sus votantes no los perdonaron. Y Amir Pérez tuvo que renunciar, avergonzado de ese gobierno, cuando el gobierno de unidad fracasó, cuando fue claro que Netanyahu no quería hacer un gobierno conciliatorio, ni tampoco quería ceder el poder después de 18 meses a Benny Gantz, como había firmado en el acuerdo. Netanyahu quería hacer caer el gobierno y llamar a nuevas elecciones. Amir Pérez tuvo que renunciar, pero algo interesante que pasó en el laborismo fue un recambio de liderazgo. Y asumió una mujer, algo novedoso en la política israelí, donde ha habido mujeres al frente de partidos, incluso una primera ministra, Golda Meir, pero hoy en día, si miramos las caras de los dirigentes de partidos, son casi todos hombres en los partidos grandes. Merav Mijaeli con una agenda profundamente social, feminista, usando la versión israelí del lenguaje inclusivo cuando habla, y esto de alguna forma trajo sangre nueva a un partido que muchos daban por muertos, y tuvieron un resultado electoral mucho mejor que el esperado, pero cambiando radicalmente el estilo de liderazgo que habían tenido hace un año con Amir Pérez. Casi opuestos polares, Merav Mijaeli y Amir Pérez, un líder sindical, endurecido por el trabajo, medio machista, algunos dirían Israel, con una mujer feminista que plantea derechos de las mujeres y le habla a su público en femenino, porque el hebreo es un idioma semita y sí o sí tenés que elegir un género para hablar, entonces ella les habla en femenino. Entonces, una novedad en la política israelí, pero esto sí afectó a Meretz, pero no quiero hablar demasiado, imagino que Ignacio tendrá mucho que aportar en esta pregunta. Ahora lo vamos siguiendo entre los dos, si querés. Yo, si me permiten aportar una analogía, una imagen literaria sobre el tema Gantz, a mí siempre me hizo acordar a un personaje, para los que son acá, que están en el público, amantes de Edgar Allan Poe, William Wilson, ¿no? William Wilson, que es un personaje que se presenta con un nombre falso, bueno, que es el hijo de una familia aristócrata en decadencia, que el tipo es un estafador, y a lo largo de su vida solamente se ocupó de fraudes, de apuestas, y sin embargo William Wilson tiene un doble, que es un doble tormentoso, ¿no? Que se llama igual que él, es idéntico, y que dicen, comparten una íntima distancia, ¿no? Dice Poe. Cuando Kevin se refería a Gantz como una derecha de buenos modales, ¿no? Decía antes, cuando presenté a Gantz, una centro derecha moderada que no tiene causas de corrupción, de alguna forma me hacía acordar a este otro William Wilson, que es idéntico al primero, pero que viene en distintos episodios del cuento a tocarle el hombro al William Wilson original y de alguna forma alertarlo contra esos males que está provocando, ¿no? Como tratando de desenmascararlo. Y Gantz perdió esa oportunidad. O sea, en algún momento pudo mostrarse como una especie de derecha de buenos modales, como una torva conciencia de Netanyahu. Y este gobierno de unidad infructuoso en el cual se embarcó el año pasado fue solamente la instancia en la que Netanyahu consiguió neutralizar a su principal rival. Es decir, posibilitar todas las instancias posibles de dilapidar el capital político de Gantz al exponerlo a situaciones en las que él no estaba dispuesto a acompañar. Es decir, restándole el apoyo de los sectores más progresistas que terminaron alejándose, que terminaron desertando y que hoy se encuentran, como decía Kevin, apoyando a Yair Lapid, ¿no? Entonces, si Gantz representó en algún momento la esperanza de ser una alternativa parecida a Netanyahu en algún punto, inclusive apoyada por la comunidad LGBT, que lo consideraba mejor opción que Netanyahu, porque no estaba dispuesto a conciliar y conceder a las demandas de los partidos de extrema derecha, que no estaba dispuesto a facilitar la entrada a la Knesset, como preguntaba alguien, de los kahanistas, ¿no? De estos grupos de suma extrema derecha. Bueno, perdió esa oportunidad. El año pasado
haber firmado este acuerdo de unidad no hizo más que debilitarlo. Y hoy lo encontramos en esta posición desplazada, minoritaria. Ahora, había otra pregunta que se refería a las diferencias entre partidos ortodoxos y ultraortodoxos. Quizás esto podemos pensarlo juntos. Bueno, por supuesto que no es lo mismo. Esto creo que Kevin lo comentó un poco antes cuando hablaba de Naftali Bennett, ¿no? Y yo también marqué que hay distintas derechas, ¿no? El espectro de derechas es muy heterogéneo y las expresiones no son todas parecidas. Algunas son liberales nacionalistas y otras son religiosas, representando a los judíos sefaradim o ashkenazim. O sea, hay intereses de poblaciones diversas dentro de esas derechas, ¿no? Hablamos de derechas en plural, y ortodoxia tenemos sectores de la ortodoxia modernos, donde algunos son más propensos incluso a dialogar con la comunidad LGBT o a reconocerse inclusive, dependiendo de qué comunidad, pero hay comunidades ortodoxas modernas donde sí reconocen la diversidad de género y sexual. La ultraortodoxia esto no es posible, no se discute. Sin embargo, son distintos partidos como Shas y Judaísmo Unido de la Torá que Noam, ¿no? Que Bezalel Smotrich, ¿no? Que estos partidos, micropartidos de extrema derecha, que antes comentaba Kevin, ¿no? Que entran en esta cuarta elección consecutiva. Recordemos, en las tres anteriores no habían conseguido pasar el umbral, en esta sí, ¿no? También efectos de este gran proceso de derechización. No sé, Kevin, si querés comentar algo más sobre esto. No, solamente porque lo ignoramos. Meretz es un partido de izquierda sionista, siempre está ahí en las encuestas, a punto de desaparecer del Parlamento. Buena parte de la campaña de Meretz fue votanos, aunque no estés de acuerdo 100% con nosotros, porque si no entramos, la derecha va a tener más votos y Netanyahu va a pasar el umbral de los 61. Entonces, no queda claro cuántos de sus votantes realmente acuerdan con las políticas de Meretz, que siempre fueron los más entusiastas con el tema de la negociación con los palestinos, la división de territorios, todas políticas que son hoy relativamente impopulares en la sociedad israelí, en un contexto de mucho escepticismo con respecto a las posibilidades de acordar con los palestinos. Y finalmente les terminó yendo mejor. Sacaron 6 escaños, con lo cual están celebrando. Son una de las fuerzas políticas más chicas dentro del Parlamento, pero 6 es mucho mejor que 0, así que seguramente sean parte de una coalición de centro-izquierda, si se forma, y van a estar firmemente en el campo anti-Netanyahu, y si hay nuevas elecciones, de nuevo van a estar bajo riesgo de desaparecer, pero el público les va a creer mucho menos. Así que creo que son los que más están hinchando porque no haya nuevas elecciones, porque su principal argumento de campaña, que es que Meretz va a desaparecer, desapareció. Tal cual. Bien, ¿qué les parece también a ustedes? ¿Cuáles son los sacrificios que tienen, o sea, hasta dónde están dispuestos a llegar Lapid y Netanyahu para formar gobierno? ¿Cómo ven esta carrera? Yo sé que está muy empatada, no sé si se quieren jugar, no es necesario, creo que falta mucho también, pero digo, para que termine de decantar la cuestión, ¿no? Pero ven aquí una continuidad en las personas, es decir, me parece que Netanyahu va a poder sostenerse en el poder, digamos, a pesar de estos problemas que enfrenta con la justicia, ¿no? Acá aprovecho un comentario que hizo Felipe, o sea, sobre este tema, diciendo, bueno, no es corrupción, es lawfare, ¿no? Todas las acusaciones contra políticos son producto del lawfare y de los medios hegemónicos. Pasará, quizás suceda también en Israel. O sea, ¿cómo, digamos, ustedes ven una continuidad de Netanyahu o ven finalmente un corte? Pues yo creo que llegar a una quinta elección sería una locura para el sistema, ¿no? Y ahí llegaríamos todos mucho más cansados, ¿no? Me refiero a la gente, a los votantes. Digo, estas dos cabezas que ven ustedes, que son Netanyahu y Lapid, ¿qué sacrificios les parece que están dispuestos a hacer para Netanyahu continuar en el poder y Lapid llegar a la presidencia del Consejo de Ministros? Yo, si puedo comenzar, creo que breve, prometo que sea breve.
Pero no, realmente. Me parece que ninguno de los dos tiene grandes concesiones ideológicas que hacer. Primero, Netanyahu siempre demostró disposición a arreglar básicamente con quien sea, inclusive con sus principales opositores, ¿no? Ya comentamos bastante, por ejemplo, Gantz, ¿no? Incluso en su momento Isaac Herzog, se discutió una posibilidad de gobierno de unidad que después se descartó por una causa que, bueno, no viene al caso porque ya se hace demasiado largo, pero Netanyahu ha formado coalición con Atnoa, con partidos de centro-izquierda, es decir, ahora la aritmética que está haciendo es sionismo religioso, perdonen si queda forzar alguna traducción, pero el sionismo religioso, estos tres partidos que decíamos, ¿no? Ultra ortodoxos, los caganistas, la extrema derecha, están dispuestos a armar coalición, pero no si se suma RAM, ¿no? La lista árabe unida. Y para negociar esta disposición, ¿no? para granjearse la disposición del sionismo religioso a aceptar a RAM, ¿de quién depende Netanyahu? De Shas, del partido sefaradí, para que intercedan, para que lo convenzan a Bezalel Smotrich, el principal dirigente del sionismo religioso, ¿no? Entonces, si se trata de concesiones ideológicas, Netanyahu no tiene muchas que hacer, ¿sí? Eso no es un tema, es bastante pragmático, lo ha demostrado siempre. Inclusive también lo mencionaba cuando decía cómo ha negociado eficazmente con Naftali Bennett y con Avigdor Lieberman, quien siempre fue un aliado peligroso, ¿no? Entonces, él siempre trata de tener cerca a sus enemigos. Y Lapid no tiene muchas concesiones ideológicas que hacer, porque en todo caso, los partidos con los que él puede dialogar son más afines, están más cerca de su imaginario, no hay un costo político de atraerlos. El problema en todo caso es que para definir esos 61 asientos que necesita, no le dan los números. Y ahí sí depende de Yamina, o sea, un partido de derecha, ¿no? que se llama a sí mismo derecha, y por otro lado, de RAM, ¿no? este partido árabe conservador religioso, que está jugando a dos puntas ahora solamente para capitalizar su entrada a la coalición con el más probable vencedor, que sería Netanyahu. Solo agrego dos cositas. Una es que en el camino de Netanyahu de hacer una coalición muy, muy heterogénea, la administración Biden es un regalo, porque él puede hacer un acuerdo con la derecha dura y cuando lo presionen con que hay que anexar territorios en disputa o territorios ocupados, él siempre puede decir, me encantaría, pero Biden no me deja. Y en ese sentido, la cercanía extrema que tenía la administración Trump con Netanyahu le sacaba margen de accionar. Netanyahu está muy cómodo en gobiernos como Obama y como va a ser Biden, que van a oponerse al tema de los asentamientos, que van a presionar a Israel para que se siente en la mesa con los palestinos, porque termina funcionando como un gran cuco. Estoy con ustedes ideológicamente, lo que ustedes dicen es correcto, pero tengo que ser pragmático y tengo que pensar en nuestra relación con Estados Unidos. Y eso le da bastante más margen que lo que tenía hace un año. Y por último, con respecto a, creo que dijiste que alguien que se llama Felipe habló de lawfare en vez de corrupción. Ese es exactamente el argumento del campo pro-Netanyahu. No hablan tanto de lawfare, pero sí de deep state, tomando una página de Estados Unidos. Dicen, el centro y la izquierda no le pueden ganar a Netanyahu en las urnas, por más que lo intenten, así que inventaron causas judiciales que no son otra cosa que la élite económica y cultural del país, intentando voltear al candidato popular que pelea por todos nosotros. Así que sí, la forma en la que se conceptualiza, entiendo que esa pregunta viene un poco, o el comentario, viene una figura un poco afín a Netanyahu, que está perfecto, pero la forma en la que los israelíes perciben el juicio contra Netanyahu es un gran indicador de cuál va a ser su actitud frente a las urnas electorales. Les pido un minuto, digamos, como para ir cerrando ya con esta última pregunta, y es la proyección regional de estas elecciones. Muchas personas me han preguntado sobre el rol de Irán, otros han preguntado sobre Turquía, si esto puede de alguna manera cambiar el vínculo con Turquía o con Irán o con el resto de los países árabes de la región. ¿Cómo les parece que se puede proyectar regionalmente esta elección, teniendo en cuenta que Israel
es uno de los países más importantes de la zona, ¿no? Cualquiera de los dos, Kevin, Nacho, cualquiera de los dos. Bueno, hagámoslo entre ambos, ¿no? Yo arranco diciendo que no creo que cambie mucho, ¿no? Es decir, se mantiene todo más o menos parecido. Lo más posible, lo más probable es que continúe Netanyahu gobernando. No sé qué pensás, Kevin, pero me parece que el contexto regional no es una variable acá para definir, es decir, qué gobernante tendrá la posición más estratégica y que por eso la gente apoyará una coalición de tal o cual. Creo que eso no es lo que está en juego. Estoy de acuerdo. La enorme mayoría del arco político israelí estuvo en contra del acuerdo nuclear iraní, el JCPOA, en su momento, y las grandes opciones que hay para primer ministro en el futuro están en contra. La diferencia va a ser una diferencia de estilo. Netanyahu está muy cómodo en el Partido Republicano, se entiende con el Partido Republicano, tiene vínculos con la derecha estadounidense, con la comunidad evangélica estadounidense, vivió en Estados Unidos mucho tiempo, ese es su socio natural en Estados Unidos. Otros tienen vínculos más cercanos con el Partido Demócrata, que hoy en día internamente se discute su relación con Israel. Un sector más ligado a Joe Biden habla de mantener el apoyo a Israel como principal aliado en Medio Oriente, o uno de los principales, y un sector más joven, referenciado en figuras como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, ya empiezan a decir que es una relación un poco tóxica y que sería necesario condicionar la ayuda económica a Israel en términos de cuáles son las políticas israelíes. Con respecto al tema de Turquía, no creo que haya una gran diferencia. Y con respecto a los panoramas, lo más probable sería que haya un nuevo gobierno de Netanyahu si él consigue que 2 diputados de otros partidos se pasen al campo pro-Netanyahu, o que no logre esto, pero la oposición tiene un camino aún más difícil para los 61. Tiene que conciliar proyectos ideológicos aún más contradictorios que Netanyahu, y por lo tanto el camino parece aún más empinado para Yair Lapid para formar un gobierno. Entonces diría que lo más probable sería una quinta elección, en mi opinión, seguido por un gobierno de Netanyahu si él consigue borocotizar a algunos políticos del nuevo Parlamento, y en tercera instancia un gobierno encabezado por Yair Lapid, pero ya ahí estamos casi en el reino de lo mágico. No quiero que esto quede grabado y que después me lo muestren, porque cuando sale exactamente al revés, y la futurología es algo muy peligroso, pero Netanyahu la tiene difícil y Yair Lapid lo tiene casi imposible. Claro, sí, sí. Y hay procesos en marcha sobre la región, todos los acuerdos de Abraham, que quizás sea una inquietud detrás de esta pregunta, eso seguramente se sostenga. Ahora, la profundidad de esos vínculos radica eminentemente en los intercambios comerciales y de logística, de venta de armas, de tecnología de seguridad, que muchas veces está vinculada al desarrollo justamente de la alta tecnología y de la informática. Entonces, es esperable que los gobiernos de los países árabes vecinos del mundo árabe islámico estén interesados en seguir esa dinámica, ¿no? Entonces, eso tampoco creo que cambie, y respectivamente de quién termine siendo ungido primer ministro. Bueno, muchas gracias, Kevin, muchas gracias, Ignacio. No sé si Sofía querés hacer alguna forma de cierre. Honestamente, quedaron preguntas muy interesantes, pero los dejaremos para una, ¿por qué no? Para una próxima ocasión, para la quinta convocatoria a elecciones. Sofía. Gracias, Said. Bueno, muchas gracias, Ignacio y Kevin, por su tiempo, en primer lugar, también por todo el conocimiento, todo el análisis que escuchamos hoy, muy interesante. Gracias nuevamente al Departamento de Medio Oriente, del IRI, de la Universidad Nacional de La Plata, de toda la gente de la Escuela de Gobierno del Austral por organizar esto. Ahí nos pueden seguir por las redes, tanto del IRI como de la escuela, también ahí pusieron las redes de los panelistas. Así que bueno, simplemente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sumarse hoy, y bueno, espero que tengamos actividades similares a esta muy pronto, así que muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias por la escucha y por el espacio. Un gusto. Muchas gracias a todos.